Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa, miércoles 17 de febrero del año 2021. Damos reinicio a los debates jurídicos dentro de Temas y Debates. En esta oportunidad hemos decidido reactivar el debate jurídico con un tema de trascendencia nacional para el sistema judicial en El Salvador, y es las elecciones de los candidatos y candidatas a la Corte Suprema de Justicia como magistrados y a los concejales del CNJ. Durante las últimas semanas, durante el primer mes y medio del 2021, hemos desarrollado una serie de programas para presentarle a usted diferentes plataformas de candidatos, tanto a magistrado de la Corte Suprema de Justicia como los concejales al CNJ. Estamos prácticamente a 4 días de las elecciones, el próximo domingo 21 de febrero, y es importante hacer un balance de todo este proceso que como programa hemos potenciado a nivel nacional. Y para ello, en este relanzamiento del debate jurídico, presento al licenciado Julio Valdivieso, quien es abogado y notario de la República, exdecano de una facultad de ciencias jurídicas, docente universitario, formador de muchas generaciones de abogados y abogados en la República, analista político y un panelista frecuente a quien recurrimos mucho en este programa por su capacidad de darle a conocer de manera entendible a usted, amigo televidente y cibernauta, las leyes. Buenas noches, licenciado Valdivieso. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, colegas. Un gusto estar en tu prestigioso programa. De igual manera, contamos con el licenciado Iván Flores, quien es abogado de la República, ha sido exfiscal auxiliar de la Fiscalía General de la República y colaborador jurídico en la Corte Suprema de Justicia, un abogado con mucha trayectoria, principalmente en el área penal, docente universitario, catedrático y también facilitador de diferentes cursos especializados en temas jurídicos y penales. Licenciado Iván Flores, gracias por aceptar mi invitación. Ricardo, buenas noches. Gracias a usted por la invitación, pues y aquí estamos para conversar. Importante este debate jurídico, primero del 2021, en el cual estaremos abordando diferentes temáticas jurídicas que también tienen implicaciones en la vida política de nuestro país. Y comienzo con usted, licenciado Iván Flores, para que oriente a nuestros amigos televidentes y cibernautas de la parte jurídica, legal, de lo que representa para el sistema de justicia, para la carrera jurídica, para todo lo que son las entidades en la Corte Suprema de Justicia y el CNJ, y de ahí la importancia de haber transmitido diferentes programas durante este inicio del año para llevar a la comunidad jurídica las diferentes plataformas de los candidatos. Gracias, Ricardo. Efectivamente, pues de toda la comunidad jurídica y por qué no decirlo así, de la población en general, he sabido pues de que habrá una elección, habrá pues nombramientos y cambios o relevos generacionales en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo Nacional de la Judicatura. Sin duda alguna es relevante este cambio, sin duda alguna es importante teniendo en cuenta que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues sobre ellos pesa las resoluciones trascendentales, vitales e importantes del país. Habrán cambios y relevos en la Sala de lo Constitucional, Sala de lo Penal, Sala de lo Civil, Sala de lo Contencioso Administrativo. Y es que, como bien lo refirió usted, Ricardo, esta próxima semana o el fin de semana, estamos pronto, los abogados, pues, hemos sido llamados a las votaciones para efecto de que los abogados en el ejercicio libre pues elijamos a nuestros candidatos o a las personas que consideramos tienen las capacidades, tienen las credenciales suficientes para representarnos en la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, también hemos sido convocados y hemos sido llamados para la misma fecha, para efecto de las votaciones de los abogados que eventualmente pues
serán los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura. Trascendental también es el cargo que estas personas eventualmente ejercerán, porque es importante decirlo que estas personas, estos eventuales o potenciales concejales, son los que en su momento oportuno serán los que propongan las ternas para magistrados de segunda instancia, jueces de la República, jueces de primera instancia, jueces de sentencia, jueces de lo civil, jueces de lo mercantil, es decir, personas que sin duda alguna resolverán las situaciones jurídicas que se presenten en el día a día en los tribunales. Aparte de eso, pues son los encargados de las evaluaciones de estos jueces y las capacitaciones tanto de los jueces, colaboradores judiciales y en algunos casos de los otros operadores de justicia. Es trascendental, es vital estas elecciones, pues, y las eventuales decisiones que se deberán de tomar de parte de la Asamblea Legislativa para elegir tanto a los concejales como los eventuales magistrados que sustituirán a estos 5 elementos que salen de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, licenciado Valdivieso, usted ha sido muy crítico durante prácticamente todo lo que va del presente siglo sobre la necesidad de unidad en el gremio, en las diferentes asociaciones, en el colegiado de los abogados, abogadas de la República, de toda la comunidad jurídica, para buscar la unidad, no solo en momento de elecciones, sino que con diferentes problemáticas de la vida nacional. Siempre usted lo ha expresado en este foro, que debería de haber una mayor participación, sentar una posición como comunidad jurídica ante diferentes atropellos, ante diferentes circunstancias que atraviesan ustedes en el ejercicio libre de la profesión. Pero su valoración política de este proceso de elecciones, licenciado Valdivieso. Bueno, te voy a decir que quiero ser consecuente con mi misma forma de pensar. Creo que una de las grandes deudas que tienen las asociaciones en términos generales es que no han tenido esa presencia como brazo jurídico frente a temas tan elementales que el país demanda. No he visto posiciones claras. La parte gremial, que es la más simple, la que menos se ha tenido. Creo que solo en la época, no sé si fue en el año del 98, donde se le dio la creación de la Caja Mutual del Abogado, nos tuvimos en algunos momentos que hacer cabudas, como decimos, para enterrar colegas. Es decir, a ese nivel se llegó en un momento determinado. No crean que la profesión de abogado es lucrativa, para algunos quizás sí, pero la mayoría de litigantes que sufren todos los días ese contacto de que tienen que andar suplicando una audiencia, que tienen que andar pidiendo cuál es el criterio de un juez, cómo le va a resolver ese día a día, creo que debería de marcar una pauta para que los que van en estos cargos o que van a ostentar esos cargos, en realidad tengan ese conocimiento de esa realidad. Muchos de los que han llegado a ser magistrados o concejales han prevenido de la calle, es decir, de la llanura, donde en realidad asustan el tema verdaderos litigantes, y se han comportado totalmente adversos a esas realidades que han demandado. En este sentido quiero decirte de que las dos formas para llegar a ostentar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Estas vías que ya están establecidas, una a través del Consejo Nacional de la Judicatura, que ese más bien son acuerdos políticos, por más que lo querramos ver. En el Consejo se acuerdan cuotas, ya cada concejal se reparte cada cuántos van a poder meter, ¿verdad? De hecho ya están definidos, ¿verdad?, quiénes son los que van a llegar. Y esa lista de 15 que manda con sus respectivos suplentes, más las que mandan la Federación de Abogados, primero deberíamos de centrarte en cuanto a la legalidad que se le pretende asumir a FEDAES, ¿verdad? Porque es cuestionada sumamente que toda su accionar está fundamentada en un reglamento, ¿verdad?, que no desarrolla ningún principio de ley. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender? Primero, que hay que revisar la constitucionalidad de ese reglamento para facilitar y dotar de mayor, dijéramos, asidero legal. Pero asumiendo que a pesar de que hay una demanda y mientras no se haya disuelto, esas son las reglas del juego, este próximo fin de semana los abogados vamos a definir esas personas.
la experiencia nos ha dicho, Ricardo, Iván, es que mucha de la gente que sale en primera ni siquiera es tomado en cuenta a la hora de ir a una elección. Es más, nosotros cuando estábamos en una asociación de abogados, ASDA, propusimos el más votado de nosotros, el número 1, llegó a la asamblea y ni siquiera quedó dentro de los 15. O sea, el hecho de que vayan en la lista de los abogados no les garantiza absolutamente nada, absolutamente nada. Y creo que la mayoría de los que quedan en la corte provienen de la lista del consejo más que de la lista de los abogados en el libre de ejercicio. Y la segunda valoración que yo quisiera es que esta en realidad es una elección del gremio de los abogados en el libre ejercicio de la profesión. Los jueces, con todo el respeto que se merecen, deberían de tener a través del consejo. Ahí sí, ¿verdad? El consejo debería de ser el que aglutina, pero los que no logran entrar por uno se van por el otro, y eso no debería de ser. Al final, lo que debemos ver es que independientemente de quién salgan electos, yo quisiera decirte que ojalá que sea el mayor perfil que se tenga, pero al final va a terminar siendo un magistrado o concejal el que logre tener los 56 votos en la Asamblea Legislativa, independientemente de su trayectoria, independientemente de su currículum. Quisiera decirles otra cosa, pero la realidad nos ha imperado a llevar a esta situación. Licenciado Iván Flores, ¿cómo ha observado usted el desarrollo de la convocatoria, la planificación y todo el desarrollo por parte de FEDAES? En este mismo set tuvimos que convocar a la fuente directa y yo tuve acá al señor presidente actual de FEDAES, al señor secretario, quienes explicaron con total claridad todos los procedimientos, los protocolos y el trabajo desarrollado por la federación y la convocatoria con todas las asociaciones miembros de FEDAES. ¿Cuál es su opinión de acuerdo a todo el análisis de los diferentes programas que hemos desarrollado? Bien, no podemos dejar o perder de vista que sin duda alguna se ha realizado una convocatoria para efecto de las elecciones. Se ha tenido una recurrencia en cuanto a quejas de las asociaciones, que ha habido un retraso, hubieron personas que no lograron entrar, personas que no se lograron inscribir. Han habido quejas constantes y recurrentes de asociaciones que no han logrado federarse, asociaciones que están pasando ese calvario de que no pueden postular a sus candidatos con credenciales notorias, con credenciales que sin duda alguna son conocidas, son elementos que deberían eventualmente de participar. Ahora, hay situaciones que lógicamente se pueden venir a manifestar en una entrevista, como decir, todo se está haciendo bien, todo se está cumpliendo dentro de los plazos, pero en la realidad práctica que nosotros observamos y verificamos en el día a día, escuchamos quejas, escuchamos retrasos, escuchamos que se presentan documentación y al día siguiente están diciendo, mire, la documentación que presentaron pues no era así como debería de ser. Entonces, una cantidad de cuestiones que se observan y se vislumbran en la realidad práctica. Ahora, para nosotros, los abogados que estamos en el ejercicio libre y que de alguna manera pertenecemos a alguna asociación, es importante que esta institución FEDAES esté completamente organizada, que esté basada y organizada sobre la base de la legalidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos que una gremial presenta sus credenciales y observamos que a donde eventualmente se presentan está surcando, está verificándose una cantidad de problemas, genera dudas respecto de la legalidad, genera dudas respecto de la transparencia, genera dudas respecto de la coherencia respecto de lo que se dice en una eventual entrevista, respecto de lo que se plantea, más observamos que está sucediendo otra situación en la realidad práctica. Exigimos sin duda alguna que todos los controles y todos los parámetros que se plantean sean reales, sean verídicos y que pues no caigamos en situaciones de ilegalidad y en cuestiones en las cuales pues nosotros podamos observar que no se están dando todos los parámetros o los planteamientos que la misma FEDAES requiere. Entonces, esperamos sin duda alguna, como bien lo dijo el colega que me acompaña en el set, que las personas que en su momento oportuno pues
sean electos, por el caso de los abogados litigantes, sean tomadas en consideración. Primero, lógicamente por las credenciales, y segundo, porque no podemos perder de vista que los abogados litigantes somos los que mejor conocemos las credenciales, capacidades y aptitudes de las personas que andan en el día a día. Concuerdo con el hecho de que hay muchos jueces que se van vía elección de abogados en el ejercicio libre, y quién mejor para conocer las credenciales, capacidades y forma de comportarse judicialmente que el Consejo Nacional de la Judicatura. Ahora, hay una realidad que nosotros afrontamos en el día a día. En muchos tribunales de la República existen jueces que están acostumbrados y conocen única y exclusivamente el marco de resolución de su tribunal. Cuando llegamos a otro tribunal, cuando llegamos a plantearles situaciones, pues están totalmente alejados de la realidad práctica que se vive en otros tribunales y en otras zonas del país. Es decir, pareciera que, les pongo un ejemplo, cuando nosotros litigamos en San Salvador y de repente litigamos en la zona oriental, es otro mundo, es otro país, es otra forma de resolver. Entonces, todo eso se debe de controlar vía Consejo Nacional de la Judicatura. Es lógico que la sana crítica le permita a los jueces resolver conforme a la experiencia, la lógica pues, y la psicología, mas eso no debe ser un parámetro para alejarse de los criterios jurisprudenciales y prácticos que existen en el día a día en el resto del país. Entonces, de manera conclusiva respecto a este punto, sí debo de decir que es importante que la FEDAES cumpla con los términos procesales, cumpla efectivamente con las promesas que realiza y especialmente con lo que plantea en los medios de comunicación, es decir, que existe una coherencia entre lo que se hace, lo que se dice y eventualmente se ejecuta. Ricardo. Licenciado Valdivieso, usted no ha sido un espectador, a usted siempre le ha gustado estar adentro, estar en la cancha y desarrollar estas batallas jurídicas, políticas desde adentro. Tuvo una participación, buscó llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Usted no le han contado la película, la vivió, la experimentó y tuvo un final muy desagradable para su persona y el cual debo de entender que todavía no se ha cerrado este capítulo. Sí, yo creo que primero tengo que ser muy transparentes en la forma de cómo hacemos el planteamiento, Ricardo. Y bueno, el problema es que estos mecanismos de selección, voy a hablar específicamente del Consejo Nacional de la Judicatura, en el cual todos presentamos nuestra hoja de vida, nuestros atestados, se nos señalan audiencias, pasar requisitos de pruebas psicológicas, ¿verdad?, académicas, y al final tiene que tomar una decisión con base a eso. Pues nos sometimos en el escrutinio pasado, bajo ese lineamiento, superamos todas las pruebas académicas, superamos las pruebas psicológicas, y el día en que el Consejo tocar una decisión, fue interpuesto un recurso por el doctor Anaya, bajo la argumentación de que este servidor, también creo que estaba el doctor Belisario Artiga también en esa misma impugnación, que no se cuestionaba el tema académico ni la trayectoria, que lo que se cuestionaba era la vinculación de partido y que eso atentaba contra la independencia judicial. ¿Cuál fue el argumento? De que habíamos sido funcionarios en un momento dado y que habíamos corrido bajo la bandera de un partido político sin haber estado afiliados a esto. El Consejo no determinó ni se pronunció sobre ese punto específico que los demandantes daban. ¿Qué hizo el Consejo? No votó a favor de la candidatura, no motivó ni razonó del por qué desechaba esa candidatura. Frente a eso, recurrimos, como todo, ya no digamos, ciudadano tiene derecho, ya no digamos uno que decimos que somos abogados, ¿verdad? Iniciamos un recurso de amparo por violación a optar a cargos públicos, que es básicamente el fundamento. Vamos, eso fue hace casi 3 años de la presentación, y esta es la demanda que hemos venido haciendo insistentemente, no por el tema personal mío, yo vivo de la profesión, pero nadie discute de poder llegar al máximo tribunal, es un cargo honroso para terminar toda una carrera, dijéramos, académica. Entonces, esperábamos de que la celeridad, que esa pronta y eficaz cumplida justicia no se queda en letra muerta. Si no hay solvencia moral arriba, ¿cómo la puede haber hacia abajo?
Al final lo que el peticionario, en este caso tu servidor, estaba haciendo era de que resolvieran. Si mi planteamiento es correcto, díganlo, y si no es correcto, también díganlo. ¿Por qué? Porque se acaba la discusión. Pero mantener esta indefinición, esa falta de decisión es lo que más daño le está haciendo al país. Y no solo a nivel de la máxima autoridad, eso pasa en todos los tribunales de este país, que no se resuelven en los tiempos en que debe de resolverse, que son los criterios que a ellos crean que se le da, no están sujetos a los principios de legalidad. Yo puedo entender lo que dijo Iván, de que la sana crítica les permite en un momento determinado a los jueces ampliarse, pero la sana crítica no es prueba, la sana crítica es un sistema de valoración que le permite en base a la experiencia poder decidir en un momento determinado, pero no se puede anteponer la sana crítica al texto de la ley. Sin embargo, es lo que día a día vivimos todos los litigantes que andamos en la llanura, porque no es lo mismo estar detrás del escritorio de un juez que estar del otro lado del escritorio del juez. El litigante lo que pide es, defíname, hombre. No le estoy diciendo que me resuelva a mi favor. Si la resolución es adversa, pues aplico un recurso a un tribunal superior. Pero cuando no te definen, pero para terminar este punto, el argumento que se dio en ese momento es que había una vinculación partidaria y que eso no garantizaba, dijéramos, la independencia. Yo no sé si reír o llorar, porque aquí bajo motes de independientes ha sido gente más genuflexa y sumisa a los poderes fácticos de este país, ha sido más sumisa a los poderes que tradicionalmente se da, incluso a partidos mismos que los han nombrado. Entonces, sí tienen miedo a los que tenemos una independencia de poder resolver conforme a la ley. Tú has visto que mis posiciones he dicho yo, o se aplica al amigo y se le interpreta al adversario. Ese tipo de actitudes no da. Pero sé que tenemos que ir a un corte comercial. Al regreso quisiera ver que ahora me sorprendió que el Consejo está cambiando criterio y que hoy sí va a permitir que los que tengan vinculación partidaria puedan correr. El mismo Consejo que antes tuvo un criterio, ahora lo está cambiando. La gran pregunta es, ¿por qué? Bueno, es momento de hacer un refill de café, de lechita caliente. El debate jurídico de esta semana ha iniciado, hay planteamientos bien claros, este posicionamiento también del licenciado Valdivieso que continuaremos en la segunda parte después de este corte de nuestros anunciantes. Bendiciones, regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy reactivamos el debate jurídico con diferentes temas que usted también puede hacernos llegar. ¿Qué desea conocer? ¿Qué desea aprender? ¿Cuáles son sus dudas sobre algún tema jurídico en específico? Y nosotros semanalmente los estaremos abordando con diferentes invitados de las ciencias jurídicas y del derecho en nuestro país. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Iván Flores, quien es abogado penalista, ex fiscal auxiliar de la Fiscalía General de la República y ex colaborador jurídico de la Corte Suprema de Justicia. También el licenciado Julio Valdivieso, abogado y notario de la República, docente universitario, ex decano de una facultad de ciencias jurídicas de una universidad del país. Licenciado Iván Flores, hace algunas horas un grupo de colegas suyos se presentan a la sede de la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia contra el presidente y la Junta Directiva de FEDAES, impugnando su elección, su credencial de representación legal de FEDAES y impugnando el proceso. ¿Cuál es su valoración jurídica de este tipo de demandas a tan pocas horas de las elecciones del próximo domingo? Bien, lógicamente a través de los medios de comunicación le he dado seguimiento. Entiendo que es un aviso el que se ha presentado a la Fiscalía General de la República, que es totalmente diferente a una denuncia. En el aviso pues se pone en conocimiento de probables hechos delictivos que
que se hayan cometido, y en una denuncia es más específico y más concreto. Se enumeran y se enuncian de manera certera cuál es el delito que aparentemente se cometió. Veamos, a partir del seguimiento que se le da en los medios de comunicación, he podido observar que se plantea a través de estas personas que la credencial de la Junta Directiva o del presidente de la Junta Directiva de FEDAES no está debidamente inscrita en el registro correspondiente, como que esta personería se había vencido. Al verificar esta circunstancia, pues tenemos claro que si las credenciales no están debidamente inscritas, la persona no está legitimado para actuar dentro de la misma. Es decir, las actuaciones que éste genera, eventual o virtualmente, serán nulas. Entonces tenemos que hacer un análisis si esta es una nulidad absoluta o una nulidad relativa, y si al tener conocimiento de esta circunstancia el titular de FEDAES, de la federación, podrá actuar o no. Ahora, el detalle es el siguiente: al tener conocimiento de esta circunstancia, la Fiscalía General de la República deberá de poner a trabajar o echar a andar su aparataje. ¿Qué tan efectivo será la investigación que realice Fiscalía? Fiscalía no tiene la facultad para imponer u ordenar medidas cautelares respecto del actuar de la FEDAES. Fiscalía debe de iniciar una investigación, si es que lo hace, debe de iniciar, mas no puede cautelar. El detalle es el siguiente: si se cometió un delito, no sabemos exactamente cuál es el que se está planteando, no tengo certeza porque no conozco el documento, cuál es el delito que probablemente consideran las personas que han incoado la acción que se está realizando. Veamos, uno. Segundo, la Fiscalía General de la República, al echar a andar su investigación como tal, debe de comenzar a generar las direcciones funcionales a la Policía Nacional Civil, por una parte, pero por otra parte, el fiscal o la fiscal que asignen al caso debe de iniciar con las diligencias. A lo que quiero llegar es que una vez terminada esa investigación se debe de valorar si procede a presentar el requerimiento fiscal o archiva las diligencias. El punto es este: ¿será que este aviso va a parar con la gestión que se está realizando de parte de la FEDAES? No, no lo va a hacer. Entonces, ¿cuál debería ser el mecanismo legal? Que efectivamente se ha vencido esa credencial y se cese en el ejercicio, en las funciones, a la FEDAES o al titular de la misma. Por ahí debería ser la búsqueda de la acción que se debe de tomar. Sin duda alguna, si se ha cometido algún delito en el ejercicio de esa función, la Fiscalía lo debe de determinar, debe de hacerlo, pero no puede cautelar en este momento, no tiene las facultades para decir pare o cese con el ejercicio de la función que está realizando esta institución, o por lo menos el titular de la FEDAES. El detalle es ahora valorar o decidir qué acción se debe de tomar para que esto cese. Será una acción administrativa, que yo creo que por ahí debería de ser. Una acción administrativa para que el acto que está realizando, que es eminentemente administrativo, cese. Probablemente si se ha cometido, como lo están planteando los impetrantes, un delito, probablemente, porque si se tiene certeza de que usted no tiene la legitimidad para actuar y comparecer y tomar decisiones trascendentales, usted tiene certeza de ese elemento, probablemente usted está cayendo en un delito al actuar de manera deliberada y al tener certeza de que no tiene la legitimación para hacerlo. Pero en este momento, reitero, como ya lo dije varias veces, que no puede Fiscalía cautelar, no puede parar esta decisión o estas acciones o gestiones que está realizando la FEDAES. Creo y me decanto más por un acto, una acción administrativa que genere una cautela y eventualmente pare esta decisión que se ha tomado de parte de las autoridades de FEDAES. Muchas gracias, licenciado Iván Flores. Me siento muy satisfecho de las respuestas que ustedes están brindando en esta noche a toda la comunidad jurídica de las diferentes asociaciones que nos sintonizan. Ya comenzamos a tener amplia participación en nuestras redes sociales y vamos a dejar un espacio de algunas preguntas al final. Licenciado Valdivieso, usted nos compartía de que aparentemente este consejo, los concejales del CNJ en esta oportunidad se reservan el derecho y emiten otro criterio y van a permitir las candidaturas supuestamente con vinculación partidaria. ¿Cuál es su opinión considerando que por esa misma situación a usted no le permitieron participar? Bueno, lo primero que tienen que ser congruentes con sus criterios que han sostenido, ¿verdad?
Y lo otro es que yo siempre he sido un fiel defensor del principio de legalidad. Es decir, que esas facultades tienen que estar determinadas en la ley del Consejo. El Consejo no puede tomarse atribuciones que no le corresponden. Quiero hacerte mención a lo que decía Iván. Creo que me llama poderosamente la atención, y esta es una valoración político-jurídica. ¿Por qué irse a la Fiscalía y no a una instancia jurisdiccional que sí tiene la potestad para emitir una medida cautelar? Primera observación, independientemente del delito que puedan cometer. Lo que se trata de detener es que esa gente que está siendo cuestionada, si es que es cierto, porque no tengo los elementos para decirlo, pero si es cierto que tienen vencida su personería, en ese sentido no pueden representarse a estas personas. Entonces, ¿no sería más lógico que haber incoado una acción administrativa ante la sala de lo contencioso administrativo para que ésta emita una medida cautelar? ¿Y cuál era la medida cautelar que se esperaba? Que mandaban a detener este proceso que se va a realizar el día sábado y domingo. Sí tienen ellos esa facultad. ¿Y por qué no esperar si las elecciones no son la otra semana de abogados y jueces? Pero sí pueden crear en un momento determinado esta confusión. ¿Qué va a pasar si en realidad se llega a la conclusión de que no se tenía esa facultad, pero ya las elecciones se llevaron a cabo? ¿Cómo se va a enmendar ese tipo? Porque esas elecciones no tendrían la legitimidad por carecer de toda esa falta de competencia. Pregunto, ¿por qué hacerlo a esta? ¿Por qué hacerlo a una semana de las elecciones también generales del país, en el cual se va a designar a quienes van a elegir a estos que se están ahorita eligiendo? Es decir, no nos podemos abstraer del contexto político electoral que está en este momento. La verdad es que no entiendo este atropello. ¿Por qué esta agilidad antes de las elecciones? Si es cierto, como en verdad dicen los impetrantes, que han recurrido a la Fiscalía, y no se equivoquen, la Fiscalía es garante de la legalidad, pero no tiene la potestad de interrumpir un proceso que ya está convocado, como si lo puede tener una autoridad jurisdiccional, independientemente si han cometido delito o no han cometido delito. La finalidad aquí es que esta elección que hoy se somete este fin de semana tenga la capacidad de toda la legalidad y legitimidad del caso. Legalidad sí, pero estarán legítimas, y quienes los han hecho todo el proceso no tienen esa facultad. Esa es la gran interrogante. Por eso es que no termino de entenderme. Y finalmente, pues, este es un llamado. Creo que el Consejo Nacional tiene que meditar muy bien sus actuaciones. No se vale que ahora le quieran aplicar o interpretar criterios que anteriormente han venido sosteniendo. Por eso les decía en aquel momento, cuidado con las líneas jurisprudenciales que uno sustenta, porque después hacen un boomerang y se te regresan al mismo. ¿Cuál sería el argumento ahora? Porque antes no y ahora sí. Se habla de un plazo de 5 años, licenciado Valdivieso. Sí, pero lo están interpretando. ¿Con base a qué? ¿Con base a qué? Pues es decir, que eso es correcto, sí, pero precisamente por eso recurrimos a la Sala de lo Constitucional. Y le decíamos a la Sala, si usted tiene ese criterio de que puede haber una vinculación, hombre, ponga un plazo. ¿Por qué razón? Porque no puede condenar a ninguna persona a una pena permanente. Defina, hoy le ha tocado al Consejo hacer una interpretación a ellos y establecer un plazo de 5 años. Qué casualidad que antes no pudieran y ahora sí. Licenciado Iván Flores, se alega una supuesta ilegalidad en la personería jurídica de la actual Junta Directiva, ya que la asociación actual que ostenta la presidencia tenía sus credenciales vencidas. ¿Cuál sería la aplicación práctica cuando un representante legal de una sociedad anónima le vence su credencial? No quiere decir que es ilegal. Incluso puede seguir en actuación mientras se celebra la elección de la Junta Directiva. De igual forma, ¿cuál sería su opinión si la FEDAES está conformada por diferentes asociaciones que se convierten en la máxima autoridad de la validación de los procesos, y a la cual, a esta asamblea, asistieron todas las asociaciones para validar este proceso de las elecciones actuales?
Bien, es claro lo que usted refiere respecto de que en algún determinado momento una sociedad anónima, una vez vencida su personería, en algunos casos, pues los representantes de esta misma pueden seguir actuando en algunos casos excepcionales y taxativos. Bien, pero en este caso tenemos que tener en cuenta una situación. La trascendencia de lo que eventualmente se va a hacer es el punto en este caso. Podría ser, y tenemos que verificar los estatutos de la FEDAES, tenemos que verificar los estatutos de la misma asociación que representa la presidencia o tiene, valga la redundancia, la representación legal de la FEDAES, si tiene facultades para actuar en el vencimiento, porque pueden darse el caso, ante el vencimiento, perdón, puede darse el caso de que se haya vencido y no se haya podido reponer por un caso fortuito, por un caso que sale de sus manos y sale de sus posibilidades la renovación o la inscripción de su inscripción. El detalle es que no sabemos, porque no me consta esta circunstancia, si este vencimiento ha sido por error o ha sido por negligencia de las personas o los personeros, valga la redundancia, que representan a esta asociación. Ese es el detalle. Ahora, hay un elemento que se llama también de convalidación, pero esa convalidación eventualmente considero que se podría hacer si existen elementos que nos conlleven a pensar que no fue por negligencia, que no fue por dolo, ¿sí? Probablemente haya sido, si considero que se podría hacer, si fue por un tema de un caso fortuito o fuerza mayor, no por dolo, no por ineficiencia, no por un descuido. Eso considero que no se podría convalidar esa circunstancia, que lógicamente no la conocemos de fondo. Y es que yo le pongo un ejemplo sencillo. A usted se le vence su tarjeta de circulación, usted puede hacerlo, pero no debe de hacerlo para circular. Usted tendrá sanciones si lo hace. ¿Cuál sanción podría ser? Que le incauten su tarjeta de circulación y ya no pueda circular. En este caso, si su credencial está vencida y teniendo en cuenta la trascendencia de lo que se va a dilucidar en el futuro, no puede la FEDAES estar actuando con credenciales vencidas. No debe de hacerlo, teniendo en cuenta la trascendencia de país, la trascendencia constitucional que conlleva la elección de los potenciales magistrados de parte de la Asamblea Legislativa. Así, este segundo segmento de este debate jurídico con el tema de las elecciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los concejales al CNJ, elecciones que se desarrollan durante este 2021 y específicamente los abogados en el libre ejercicio de la profesión están convocados este próximo domingo 21 de febrero a las urnas. Al regresar conoceremos más detalles de este proceso. Gracias por continuar con este debate jurídico semanal dentro de temas y debates. Licenciado Valdivieso, muchas preguntas para usted a través de nuestras multiplataformas, pero esta creo que es la que más se repite. La terminación 0888 le consulta, cuando en algún momento le brinden respuesta a su solicitud, ¿qué sigue? Nada, porque ya se va a hacer una sentencia que digamos puramente declarativa, lo que conocemos el ámbito, pero quizás lo que sigue es que ya queda definido de una vez por todas. Primero, si se considera una vinculación partidaria el hecho de haber sido funcionario o el hecho de haber pertenecido o ir de candidato a un cargo de elección popular. Eso quedaría ya. Hoy, casualmente, el Consejo sí interpreta esa posición que se tuvo y ellos dicen, bueno, yo le voy a dar 5 años. Pero ¿por qué 5 y no 3 o no 4 o no 7 o no 10? ¿Cuál fue el parámetro para establecer 5 años? Es decir, el Consejo la está estableciendo y no quiero creer que está como acomodando, ¿verdad? Y decir esto es. En cambio, si fuera una decisión del máximo tribunal de este país en materia constitucional, pues entonces uno lo acata, te guste o no te guste. Pero, ¿qué va a pasar si el máximo tribunal hoy dijera, fíjate que no, son 10 años? Ajá, y todos los que ellos propusieron, ¿cómo quedaría? ¿De nulidad o no?
He ahí yo creo que esta indefinición en estar tratando de interpretar lo que no debe de interpretarse es lo que nos tiene en este tema. Cuando usted fue funcionario del órgano ejecutivo, ¿estaba afiliado a ese instituto político? No, yo nunca me afilié. En ese momento no se exigía que uno era nosotros éramos funcionarios de gobierno. Es como que le preguntara a los actuales funcionarios, mire, ¿y usted es miembro de Nuevas Ideas? ¿O para ser funcionario tenés que estar inscrito en un partido político? ¿Te escogen por ser militante o te escogen por tu capacidad que tenés? Entonces, no es. Y aunque así lo hubiese sido, y no tenés derecho a optar a cargos públicos también, pues. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que dejar claramente? ¿Qué se entiende por vinculación partidaria? ¿Cuánto tiempo debe existir o presumirse esa vinculación partidaria? Pero lo más importante, Ricardo, Iván, es que lo que se trata de proteger es la independencia de que los funcionarios que sean electos jueguen ese rol. Les pregunto a ustedes que ¿han jugado independientes los que hasta este momento se han sido nombrados? Han jugado ese rol de independencia, cuando vemos que para un sentido ponen una cosa y después cambian radicalmente el sentido. Esa es la independencia que tanto han pregonado en el país. Hay que ser serios y ser consistentes con la forma en que ha venido pensando. Sigue siendo, va a seguir siendo lamentablemente cuota de partido. Cuando usted compitió para la candidatura de diputado, ¿se afilió al instituto político? No. Tampoco. No, es más, uno de los requisitos es que tú presentás una constancia, una certificación que te da el Tribunal Supremo Electoral y una constancia que te da el instituto. Porque hay dos formas de ir a una candidatura. O vas por afiliación a un partido o por postulación del partido, que sin ser afiliado te postula, que era mi caso. Yo no pertenecía a ese partido, pero dijeron, bueno, ¿crees que tenés el perfil? Vamos. Y estuvimos casi a 140 marcas de ser diputado, era la primera vez. Sin embargo, no se dio. Decirme, eso inhibe para que a una persona se le considere que tiene filiación partidaria. Es decir, cuando aquí, en este mismo país, en esta misma sala, hubieron, en la sala constitucional, funcionarios, ministros de gobiernos del partido. Y fueron gente independiente. O sea, que alguien me venga a decir a mí que porque yo pertenecía a un partido o estuve afiliado en un partido o fui propuesto, eso no me va a hacer menos independiente, creo que están totalmente equivocados en esa apreciación. Para el licenciado Iván Flores, la terminación 4295. Bueno, no sé si es hombre o mujer, pero está comentando que va a participar para concejal del CNJ. Pregunta que si la Fiscalía puede parar las elecciones del próximo domingo o impugnar los resultados de acuerdo a este aviso o denuncia en sede fiscal. Ricardo, considero que no puede parar la elección. Sí puede, sí debe iniciar una investigación por el aviso o la denuncia que se ha incoado. Como lo dije hace un momento, una vez recibido este aviso o una vez recibida esta denuncia, debe de girar el direccionamiento funcional para investigar si efectivamente los hechos que se plantean en la solicitud son ciertos o no, si tienen algún peso jurídico, pero en la actualidad no puede parar, no tiene las herramientas legales para parar esta elección que se tendrá que hacer este próximo domingo. Ahora, posteriormente a eso, si se establece en el decurso de la investigación que se cometieron delitos o se realizaron acciones fraudulentas que se pueden enmarcar en un delito previsto en el Código Penal o en otra ley afín, sí puede procesar en su momento oportuno a las personas que hayan cometido ese hecho. Ahora, no pueden también detener sobre la base de una medida cautelar a un aspirante al Consejo Nacional de la Judicatura o a un aspirante a la Corte Suprema de Justicia que pare respecto de su participación o la postulación que éste está realizando. No lo puede hacer. Diferente será si Fiscalía General de la República tiene certeza que esta persona cometió un ilícito penal, puede ser relacionado a la documentación que haya presentado para postularse respecto de alguna falsedad, por decirlo así, ordenar la captura de esta persona,
Esa podría ser una manera o una forma, pero que emite una resolución en la cual diga usted está inhibido de participar, no tiene las facultades para hacerlo. Podrá presentar a la finalización de la investigación un requerimiento para un juez penal. Este juez penal deberá iniciar con todo el procedimiento, audiencia inicial, etapa de instrucción, de juicio, si es que procede. Eso sí se puede hacer para hasta llegar a una eventual absolución o condena, pero es un tema totalmente diferente a decir, sí, mire, ahorita yo le ordeno, postulante, a que usted ya no participe. Eso no lo puede hacer. No tiene las herramientas legales para poderlo hacer la Fiscalía General de la República, Ricardo. Licenciado Valdivieso, la terminación 0707 nos hace un comentario muy extenso en relación a que no cuentan las maestrías, ni los posgrados, ni ser catedrático. Lo que manda es la aritmética legislativa como usted promueve. ¿Cuándo se romperá con esta tradición? Y le pide cuál será el baremo que usted propondría en la Asamblea Legislativa. Bueno, no quiero ser apocalíptico, pero la verdad que en la Asamblea eso es lo que funciona. La correlación de fuerza determina precisamente esto. Todos los abogados, desde que somos bachilleres, tenemos una hoja de vida y somos controlados por la sección de investigación de la profesional de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, tenemos trayectoria de vida, tenemos trayectoria profesional, tenemos antecedentes cada uno. Es decir, eso es lo que debería de evaluarse, porque no estás escogiendo a cualquier persona. Es a esa gente la que va a impartir justicia, es lo que yo quiero que entendamos. Por ejemplo, la elección del Consejo Nacional de la Judicatura es tan vital, porque son ellos los que determinan quiénes van a ser los magistrados de segunda instancia, los jueces de primera instancia, los jueces de paz, los jueces de sentencia, que tienen que tener todo un perfil idóneo para el cargo que están desempeñando. Por lo tanto, los concejales tienen que revestirse de esa aura profesional que tienen. Yo te he dicho muy claramente, he demandado a este consejo, pero reconozco que dentro de este consejo hay gente, dijéramos, muy capaz, ¿verdad? Con las cuales no tengo ningún problema. Te lo digo y no me cabe mucho en decirlo. Para mí, la licenciada Doris Daisy Castillo es una actual que va a una... Me parece mi respeto, a pesar que te dije, no compartí el criterio con el cual se dio, pero es una gente que tiene una trayectoria. Entonces, eso es lo que debemos de evaluar los que vamos a hacer uso del sufragio. ¿A quiénes vamos a elegir? Ya sea por acción o por omisión, porque si no vamos a votar los abogados, mañana no nos quejemos de que esos no nos representan a nosotros, porque al final, si habemos 40 y pico de mil abogados y solo terminan eligiendo 2.000 o 1.800 o 700, la minoría impuso a la mayoría. ¿Me entiendes? Pero no nos quejemos. ¿Por qué? Porque no hicimos uso de esa selección. ¿Cómo? ¿Cuáles son los perfiles de estos candidatos? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cómo ha sido su actuación? Y entonces poder sacar que esta persona va a ser la más idónea. Aunque al llegar a la Asamblea Legislativa al final, sigo insistiendo, ojalá no sea apocalíptico, pero la aritmética legislativa al final es la que se termina imponiendo. Licenciado Iván Flores, llegamos al final de este debate jurídico agradeciéndole su participación. Quiero dejarles unos minutos finales para cada uno de ustedes para que invite a sus colegas a que asistan a las urnas este próximo domingo 21 de febrero del 2021. A lo largo de estos programas he podido indagar que la participación de los abogados y abogadas de la República oscila entre el 15 y el 21% del padrón habilitado de abogados y abogadas para votar. Esto también marca que en las últimas elecciones también hay una tendencia a la baja. Por lo tanto, creo que la invitación y este tipo de series que hemos desarrollado deben de servir para que usted pueda ejercer su derecho el próximo domingo. Licenciado Iván Flores, su cierre y su mensaje a sus colegas. Gracias Ricardo. Bien,
Después de la experiencia ejerciendo mi profesión como abogado, aproximadamente 16 años de ejercerlo, tengo 10 años de ejercer libremente la profesión en materia penal, procesal penal, debo decir con certeza que las elecciones, el gran ganador en las elecciones que se han dado con anterioridad es el ausentismo. Y estoy totalmente de acuerdo que una minoría es la que resuelve respecto de una gran mayoría. Tenemos el deber de hacer ejercer este derecho que tenemos. ¿Por qué? Debemos de comparecer a votar, debemos de tener claro quiénes son las personas que en su momento oportuno nos representarán. Y si no lo hacemos, no tenemos el derecho de quejarnos posteriormente. Hago un llamado a la comunidad jurídica, hago un llamado a los abogados en el ejercicio libre, hago un llamado a los abogados empleados de instituciones gubernamentales, del órgano judicial, etcétera, etcétera, a que comparezcan a votar. ¿Y esto por qué? Porque estamos iniciando, estamos entrando a una decisión trascendental, es decir, estas personas que sean elegidas son las que van a tomar las decisiones jurídicas importantes del país, van a rumbar el país con las decisiones que tomen. Hay movimientos y cambios generacionales en esta nueva Corte Suprema de Justicia que iniciará pues, posterior a la decisión que tome la Asamblea Legislativa. Hago un llamado, reitero, llamo la atención a los abogados que comparezcamos a votar. Es importante hacerlo, tenemos ese deber, tenemos esa necesidad de hacerlo. ¿Y es por qué? Porque son elecciones trascendentales, teniendo en cuenta todo el esquema político que se está generando, todo el cambio que se ha generado en el gobierno, toda esta coyuntura que se está generando. Es importante que comparezcamos. Reitero mi agradecimiento, Ricardo, por la invitación a su programa, pues, y en eventuales llamamientos, pues, con gusto, pues, comparezco para que discutamos nuevamente. Licenciado Valdivieso, su despedida de los amigos televidentes. Hay muchos mensajes dirigidos directamente a su persona, pero por cuestiones de tiempo no los podemos abordar. Bueno, lo más que puedo decirte es tratar de motivar esa concurrencia a los colegas, ¿verdad? Yo siempre he creído que en este tema, me decía uno, preguntaba, baja, a mi colega de mi oficina, que es un joven, un asociado al despacho, le digo, ¿va a ir a votar el sábado? ¿Y para qué? Me dijo. Si al final quedan los que ellos deciden. Sí, le dije yo, pero por la omisión que estás teniendo, permitís que otros tomen una decisión. Por lo menos, si yo voy y voto y me equivoqué en el voto, pues fue por mi decisión en ese momento. Pero lo peor que puede ser es no dejar de ejercerlo. Miren, colegas, al final de esta sumatoria que va a pasar el fin de semana, tú ya hablaste de un porcentaje entre un 15 y un 20%. Eso está hablando de 2.000 abogados más o menos, ¿cierto? Más el padrón electoral de los 40 y pico mil que hay en este momento. Aquí estamos frente a una legalidad de una elección, frente a la legitimidad de la elección. Entre mayor número de participantes para la decisión sea la del gremio, estará más legitimada esa decisión. ¿Por qué razón? Porque cuando lleguen a la asamblea, siquiera eso va a presionar un poco, decir, bueno, este viene del sector de abogados y tiene a su haber 10.000 votos que amparan detrás de él, es porque le da esa robustez moral para plantearse, hey, es diferente que llegues con 400, 300 votos que simplemente es para rellenar planilla. Así que lo mismo, ojalá no nos equivoquemos, ejerzamos el derecho al sufragio, ¿verdad? En este caso al voto para la designación, y que ganen los que tengan el mejor perfil para ello. Muchas gracias a ambos. Comunidad Jurídica, con este programa damos por cerrado estas diferentes series temáticas en relación a las próximas elecciones para elegir a magistrados a la Corte Suprema de Justicia y concejales al CNJ. Creo que hemos cumplido nuestro deber de poder presentarles a ustedes como comunidad jurídica diferentes posiciones de candidatos de las asociaciones de FEDAES. Lamentamos mucho también la ausencia del CNJ, a quien se le brindó múltiples invitaciones para que pudieran también tener su derecho de respuesta y poder presentar ante ustedes su posición. De igual manera, a la Corte Suprema de Justicia, lamentar que no
pudieron presentar a un representante para que validara el proceso y las competencias como Corte Suprema de Justicia. Continuamos con la campaña de prevención de suicidio en El Salvador. ¿Sabía usted que los municipios que más suicidios registraron durante el año 2020 fueron en su orden el municipio de San Salvador, el municipio de Santa Ana y el municipio de Aguachapán? Usted no está solo. Busque la ayuda de un amigo significativo, valore y abrace la vida. Que Dios le bendiga.